Hola, ¿qué tal amigos? En este video veremos cómo sobreescribir una funcionalidad de la clase base. También veremos lo que es el polimorfismo, o sea, el cuarto pilar de la programación orientada a objetos. Y por último crearemos nuestra propia clase base. Entonces, empecemos. Una clase derivada puede contener su propia implementación de un miembro de la clase base, así como es el método toString. Esto se logra sobreescribiendo o redefiniéndolo. También se dice en inglés overriding el miembro de la clase base. En este caso, nosotros queremos que el método toString nos provea información específica de la instancia del producto. Entonces nosotros debemos sobreescribir el método toString, proveyendo nosotros una implementación personalizada. Si nosotros queremos sobrecargar el método toString de la clase producto, simplemente nosotros tenemos que abrir el archivo de la clase producto, Solution Explorer, producto, doble clic, y sobreescribir el método toString en este archivo. Entonces para eso iremos al final del archivo, después de validar, vamos a escribir la palabra override o override, espacio, y el IntelliSense nos da un listado de todos los miembros que se pueden sobreescribir. Este listado contiene todos los miembros de la clase que están arriba en la jerarquía y que se puedan sobreescribir. No todos los miembros de una clase se pueden sobreescribir. Hablaremos sobre esto más adelante en el video. Nosotros queremos sobreescribir el método toString, entonces lo elegimos del listado. El Visual Studio automáticamente crea el código por defecto para nosotros. Esta implementación simplemente llama de nuevo al método toString de la clase base, o sea, de la clase Object. Nosotros no queremos recuperar el valor de la clase base, entonces podemos eliminar este código. Y lo que nosotros queremos es que se recupere información sobre el producto actual. Entonces podemos retornar el nombre del producto. Entonces lo que va a pasar acá es que cada vez que llamemos al método toString de un objeto que sea del tipo producto, nosotros podemos obtener el nombre del producto. Y ahora vamos a probar la modificación que hicimos. Nosotros nos iremos de nuevo al archivo del repository de la clase producto, o sea, el archivo producto repository. Solution Explorer, producto repository. Y vamos a hacer una depuración de la prueba que creamos en el video anterior. Ya está luego el breakpoint, return producto. Entonces en el Test Explorer, clic derecho, debug. ¿Para qué? Para que se quede en el breakpoint. Y ahora cuando se detenga en el punto de interrupción o en el breakpoint que colocamos acá, si nosotros colocamos el mouse sobre nuestra variable producto, nos va a mostrar información sobre el producto, o sea, su nombre. Vamos a colocar acá iPhone 13, que es lo que es el nombre del producto. Espectacular. Ahora que ya sobreescribimos el método toString de la clase producto, el depurador puede mostrar informaciones más específicas sobre el objeto en particular en el cual estamos colocando el mouse encima. Para que nuestra experiencia utilizando el depurador sea mejor, hay que considerar sobreescribir el método toString de cada una de nuestras clases o las siguientes clases que podemos crear en el futuro. Entonces nosotros podemos ver más fácilmente informaciones sobre cada instancia de una clase en la cual estamos depurando. Entonces vamos a agregar esto a nuestras otras clases. Vamos primero a empezar con la clase cliente. Vamos a parar acá el depurador. Vamos a ir al Solution Explorer. Clase cliente, doble clic. Le apretamos la combinación de tecla Control M O para que achique toda esta parte. Y vamos a hacer lo mismo. Escribimos override, espacio, toString, enter. Borramos este base.toString y vamos a devolver el nombre completo. Perfecto. Y para la clase de venta vamos a recuperar múltiples datos, por ejemplo la fecha de la venta y el código de la venta. Solution Explorer, venta, Control M O, abajo, override, espacio, toString, borro esta parte y le voy a hacer una string interpolation que va a tener la fecha de venta. Vamos a poner el valor punto date. Solo la fecha yo quiero.
no quiero la fecha y la hora. Pero también quiero que agregue el ID de la venta y que esté entre paréntesis esto. Entonces voy a poner acá un paréntesis y voy a cerrar la comilla. Lo que va a hacer es concatenar la fecha de la venta con el código de la venta. Y como ven, nosotros podemos concatenar varios valores o varios datos para tener más información. Y ahora incluso si los métodos tienen el mismo nombre, o sea, toString, se van a ver diferentes en cada una de nuestras clases. Entonces el método toString de la clase venta tiene esta implementación. Y la implementación del método toString de la clase cliente tiene esta implementación, que es diferente. Y la del producto tiene esta implementación, que también se ve diferente. Entonces ahora ya es hora de incluir un nuevo término a nuestro glosario. El nuevo término va a ser polimorfismo. La palabra polimorfismo es una palabra que suena muy impresionante, ¿verdad? Esto básicamente significa muchas formas. En la programación orientada a objetos, el concepto del polimorfismo es que un método, como puede ser el de toString, puede comportarse diferente dependiendo del tipo de objeto que está llamando al método. Si un objeto del tipo venta llama o invoca el método toString, este método retorna la fecha de la venta con el código de la venta. Y si un objeto del tipo cliente llama al método toString, este devolverá el nombre completo del cliente. Y si un objeto del tipo producto llamara al método toString, este devolvería el nombre del producto. Entonces un método con el mismo nombre puede tener varias formas y nuestro programa puede determinar cuál forma del método va a utilizar en el tiempo de ejecución. Hay varias formas en donde el polimorfismo es expresado en C#. Lo que ahora estamos viendo es llamado de polimorfismo a base de herencia. La idea detrás de la forma del polimorfismo a base de herencia es que la clase puede definir un método y cada clase derivada puede sobreescribir o override este método, proveyendo su propia y única definición e implementación básica proveyendo su propia forma para este método. El polimorfismo permite trabajar con un grupo de clases de manera unificada. Nosotros vimos esto cuando colocamos el mouse sobre el Data Tooltip cuando estábamos depurando en nuestras pruebas unitarias. El Visual Studio utiliza el polimorfismo para mostrar la información específica basada en el tipo del objeto. Si nosotros colocamos el mouse sobre un objeto del tipo venta, nosotros obtendríamos la fecha y el código de la venta. Y si colocamos el mouse sobre el objeto del tipo producto, obtendríamos el nombre del producto. Y ahora que ya cubrimos cómo utilizar una clase base y cómo el polimorfismo trabaja, vamos a ver ahora cómo poder crear nuestra propia clase base. Vamos a abrir la clase de cliente repository. Cliente repository, no el test, sino el cliente repository. Nosotros habíamos escrito código para la función de obtener, ¿se acuerdan? Que era este. Pero nosotros estuvimos ignorando la funcionalidad del método grabar, que está acá. ¿Por qué? Esto lo hicimos porque hay varias cosas a tener en cuenta cuando vamos a grabar un dato, como por ejemplo, saber si es un ítem nuevo. Si el ítem representa un nuevo ítem, entonces tendríamos más operaciones que se tendrían que realizar. Por ejemplo, vamos a necesitar que tenga una llave única o un identificador. Entonces nosotros necesitamos que cada clase, así como la clase cliente, tenga propiedades adicionales como por ejemplo es nuevo. Y en el caso de que estuviéramos trabajando con un ítem que ya esté creado, o sea, creado en la base de datos, si mostramos los datos al usuario, puede ser que el usuario solo necesite visualizar esos datos sin haber modificado ninguno. Entonces, este ítem, que sus datos no fueron modificados, no tiene que ser grabado nuevamente a la base de datos porque no se modificó ninguna información. Entonces, cada entidad necesitaría también otra propiedad más que llamaremos modificado. Y si vamos a grabar el ítem, tenemos que verificar si sus datos tienen datos correctamente cargados. O sea, si son válidos sus datos, ya que nosotros no queremos grabar datos en la base de datos en el caso de que los valores en el ítem no sean válidos. Entonces nosotros tendremos también otra propiedad para todas nuestras clases que vamos a llamar es válido. ¿Y qué pasa cuando un usuario elimina un ítem? Normalmente es una buena práctica no eliminar los datos, y más si este ítem está relacionado con otro ítem de la aplicación. Entonces es mejor colocar una propiedad más donde figure el estado de la entidad.
y la llamaremos estado entidad, la cual va a contener el dato de si el ítem ha sido eliminado o si está activo. El ítem nunca será verdaderamente eliminado, ya que nosotros solo cambiaremos el estado del ítem. Ahora la pregunta es si nosotros queremos agregar esta propiedad a cada una de nuestras clases. La respuesta lógicamente es no. Nosotros en vez de eso vamos a crear una entidad más para que sea nuestra clase base, y será esa clase base que creemos la que tendrá todas estas propiedades. Y después cada clase que tengamos van a heredar nomás de esa clase base, para que automáticamente puedan acceder a estas nuevas propiedades. Entonces vamos a ir a la capa modelo y vamos a agregar una clase nueva que sería nuestra clase base. La llamaremos clase base. Entonces acá en el Solution Explorer, en la parte del modelo, clic derecho, agregar o add, class, y la llamaremos clase base. Enter. Entonces acá tenemos nuestra clase que sería nuestra clase base para las otras clases que ya tenemos. Nos aseguramos primero que es lógicamente como siempre sea public o pública. Cuando creamos una clase base, nosotros tenemos dos opciones para el tipo de clases. Nosotros podemos crear una clase que sea abstracta o una clase que sea concreta. Una clase abstracta es una clase que no puede ser instanciada, o sea que no podemos crear objeto con la palabra clave new con este tipo de clase. Una clase abstracta es destinada solo para ser utilizada como una clase base para otras clases y nunca será para crear objeto de este tipo. Una clase concreta sí se puede instanciar, o sea que sí podemos utilizar la palabra clave new para poder crear objeto de este tipo. Todas las clases que creamos hasta ahora son clases de tipo concreta. Podemos acá por ejemplo crear abstract, que ya tiene la opción, entonces ya es una clase abstracta. Nosotros haremos esta clase del tipo abstracta. La haremos abstracta ya que esta clase solo será utilizada como una clase base y ningún código tiene que crear instancia de esta clase. También el C# tiene una opción para que nuestra clase se comporte de forma contraria a lo que sería una clase abstracta. Y esto sería crear una clase del tipo sellada o sealed en inglés. Una clase que sea sellada es una clase que no se puede extender a través de la herencia. Esto significa que ninguna clase puede heredar de esta clase. Sellar una clase previene que se pueda extender y más importante también previene personalizaciones del código. Entonces si nosotros queremos asegurarnos de que ninguna otra clase pueda heredar y tampoco que pueda sobreescribir algún método de nuestra clase, entonces podremos marcarle simplemente como sellada. De esta forma. Nosotros podemos hacer, por ejemplo, que nuestra clase de venta sea sellada para que ninguna otra clase pueda derivar de ella, ni extender ni sobreescribir alguna de sus funcionalidades. En este caso, nosotros no queremos que nuestra clase sea sellada, ya que queremos que todas nuestras otras clases puedan heredar de esta clase base. Colocamos entonces como estaba. De esta forma. Ahora estamos listos para agregar nuevas propiedades. Crearemos primero la propiedad es nuevo. Prop tap tap va a ser el tipo bool y se va a llamar es nuevo. Es nuevo se utilizaría básicamente para saber si el objeto ya está grabado de repente en el almacén de datos, en la base de datos, o si todavía no hemos grabado el objeto en la base de datos. ¿Cuál es el modificador de acceso apropiado para esta propiedad? Si utilizamos public, entonces cada clase va a tener acceso a esta propiedad. Si cambiamos a private o privada, entonces solamente la clase base va a tener acceso a esta propiedad y ninguna otra clase va a poder acceder a esta propiedad, ni sus clases derivadas podrán acceder a esta propiedad. Entonces nosotros necesitamos un tipo de modificador que sea un poco como el público y un poco como el privado, o sea que esté más o menos en el medio entre los dos. Para eso podemos utilizar el modificador de acceso protected o protegida. El modificador de acceso protected o protegida sirve para que cada clase derivada de la clase base tenga acceso a esta propiedad, pero ninguna otra clase que no herede de la clase base va a tener acceso a esta propiedad. Nosotros la haremos pública o public para que podamos acceder a esta propiedad también desde la clase del repository, porque si pondríamos protected, la clase del repository no tendría acceso a esta propiedad. Luego tenemos la propiedad modificado. Esta propiedad define cuando el objeto ha sido modificado o si todavía no se tocó ningún dato de sus propiedades. Colocamos prop tap tap, va a ser también el tipo booleano y se va a llamar modificado. También vamos a definir una propiedad para el estado de nuestra entidad.
Con esta propiedad verificaremos si el objeto está activo o si está eliminado. Pero para esta propiedad vamos a definir el tipo que sea del tipo de una enumeración que nosotros crearemos. Y llamaremos a la enumeración estado, entidad, opciones. Entonces primero vamos a definir nuestra enumeración que solo tendrá el valor activo y eliminado. Yo puedo crear la enumeración dentro del archivo de mi clase base o crear un archivo nuevo para esa enumeración. Yo voy a crear dentro de mi archivo de la clase base. Entonces public enum estado, entidad, opciones. Y va a tener activo y eliminado. En el caso que va a ser activo es cuando no está eliminado y eliminado cuando ya no tiene que estar en teoría mostrando la información porque vamos a simular que se eliminó de la base de datos sin eliminar de la base de datos. Luego agregamos nuestra propiedad con el tipo de datos del enum. Prop, tap, estado, entidad, opciones. Y el nombre va a ser estado, entidad. Va a quedar de esta forma. Estado, entidad. Y finalmente vamos a crear una propiedad para saber si el objeto está en un estado válido para poder grabar en la base de datos. Esta propiedad va a ser el tipo de solo lectura y por eso la forma de codificación para esta propiedad va a ser un poco diferente. Voy a colocar acá. Public, bool, es válido. Get. Listo. Esta propiedad tiene que llamar al método validar y devolver verdadero o falso en el caso de que sea correcta la validación. Todas nuestras clases tienen el método validar, pero ¿será que nosotros podemos simplemente llamar al método validar desde esta clase? Vamos a ver. Validar. La verdad es que no, ya que la clase base no sabe nada al respecto de las propiedades y métodos que hayan en sus clases derivadas. Vamos a solucionar esto un poco más adelante. Por ahora solo colocaremos de nuevo que devuelva el valor verdadero. Return true. Y esto es básicamente lo que necesitamos para nuestra clase base. El próximo paso es que nuestras clases hereden de esta clase base. Vamos primero a la clase de producto. Solution Explorer, producto. Y nosotros especificamos que la clase va a heredar de otra clase colocando 2 puntos al lado del nombre de nuestra clase. O sea, acá. 2 puntos. Y luego el nombre de la clase de quien queremos heredar. En nuestro caso sería de la clase base. Entonces, clase base. Y listo. Esto es todo lo que tenemos que hacer para definir una relación del tipo de herencia. Entonces vamos ahora al repository de la clase producto. Solution Explorer, repository de la clase producto, o sea, producto repository. Y nuestro punto de interrupción está todavía en la línea del return. Ahora vamos a ejecutar de nuevo la prueba con la opción del debug. Explore, clic derecho, debug. Y ahora cuando llegue al punto de interrupción, si dejamos el cursor del mouse sobre nuestra propiedad producto, ¿qué va a pasar? Primero vemos que el método toString está sobrescrito, que fue lo que hicimos anteriormente, y cuando le damos clic en la flechita del Data Tooltip podemos ver que aparecen las propiedades de nuestra clase producto. Están acá. Y de producto, nombre, precio. Y también aparecen las propiedades de la clase base que creamos recién. Es nuevo, es válido. Estado de entidad está activo, modificado. Entonces ahora nuestra clase producto tiene también todas las propiedades de nuestra clase base y adicionalmente, lógicamente, tiene también las propiedades particulares del producto. Ahora vamos a ver nuevamente nuestra propiedad es válido, que se quedó medio flotando. Primero vamos a parar la depuración y vamos a regresar al archivo de nuestra clase base. Está acá. Nosotros queremos que la propiedad es válido llame al método apropiado de validar de cada objeto. Nosotros ya tenemos el método validar en cada una de nuestras clases, como por ejemplo podemos ver el método validar de la clase producto, que está acá. Este era su método validar. Perfecto. Lo mismo para la clase cliente. Si me voy a Solution Explorer, abro la clase cliente, validar,
tenía esta forma de validación. Aquí también entonces tenemos el método validar. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar al correcto método validar por cada una de mis instancias de mis clases? ¿Recuerdan cuando nosotros utilizamos el override para sobreescribir el método toString de la clase Object? Nosotros podemos crear o definir en esta clase base un método llamado validar y sobreescribirlo o override en cada clase derivada. Entonces, en nuestra clase base vamos a agregar este código. Clase base. Acá termina la clase base, porque esto ya es del enum. Se me voy acá, 2 enter. Voy a poner public bool validar. Entonces esa va a ser mi función. Me ha dado un error porque necesito devolver lógicamente un valor X. Puedo poner acá return true y ya no da error. Pero ¿qué código yo colocaría en el bloque del método validar? Nuestra clase base no sabe cómo validar los datos de nuestras clases derivadas. Entonces la dejaremos vacía por ahora. Ahora nuestras clases derivadas pueden sobreescribir o override este método validar. Vamos a probar cómo eso funciona en nuestra clase producto. Acá tenemos el método validar. Entonces vamos a intentar sobreescribir el método validar colocando la palabra clave override en el método validar. Entonces, ¿se acuerdan? Acá está el string de toString, public override. Entonces acá sería public override. Perfecto. Eva. Y vemos que nos genera un error. Vamos a ver qué dice el error. No se puede heredar miembros porque no están marcados como virtual, abstracto o override. El error básicamente dice que no podemos sobreescribir o override el miembro heredado, ya que no está marcado como virtual, abstract o override. Por defecto los métodos de la clase base no se pueden sobreescribir. Entonces si nosotros escribimos en la clase producto la palabra clave override y le damos espacio, nosotros no veremos ningún miembro de nuestra clase base, solo veremos los miembros de la clase object. Si yo coloco acá override espacio, aparece equal y get hash code, que era todo de la clase object, no de mi clase base. Entonces, ¿cómo hago yo para solucionar eso? Y esto es porque ningún método de nuestra clase base está definido para ser sobrescrito. Entonces regresamos de nuevo a nuestra clase base. Lo que tenemos que saber es que las propiedades y métodos de nuestra clase base son solamente sobreescribibles cuando son marcados con una de estas dos palabras claves, virtual o abstract. Colocamos la palabra virtual si queremos habilitar la opción para que nuestro método pueda ser sobrescrito. Cuando colocamos el método virtual, el método tiene su implementación por default en la clase base y se puede modificar en la clase derivada. El método toString, el cual estuvimos trabajando anteriormente, es un método virtual, ya que tiene su propia implementación en la clase object, o sea, en la clase que se usa de base, y nos da también la posibilidad de sobreescribir el método en nuestras clases, o sea, en las clases derivadas. Y utilizamos la palabra clave abstract cuando el método debe ser sobrescrito. Cuando utilizamos abstract, el método de la clase base no tiene su propia implementación. Entonces las clases derivadas tienen que sobreescribir obligatoriamente el método. La sintaxis para los miembros abstractos es un poco diferente, ya que no tienen un cuerpo o bloque. Entonces, ya que nuestro método validar en la clase base no tiene forma de validar los datos, vamos a marcar este método como abstract o abstracto. Y luego eliminaremos el bloque o el cuerpo. Pero a modo de ejemplo, vamos a solucionar esto rápidamente colocando virtual. Entonces, si me voy a la parte de producto, ya no da error. Funciona bien. Pero queda feo que esté acá este return true. Entonces, para eso, cuando en la clase base no tiene una implementación, yo puedo poner abstract. Pero ahí me va a dar un error de nuevo. Porque me va a decir que no se puede declarar un cuerpo para los miembros marcados como abstract. O sea, que yo tengo que borrar esto y terminar con un punto y coma. Y ahí tampoco va a dar error en la clase producto. Ahora que nuestra clase base tiene el método validar, nosotros podemos modificar la propiedad es válido para que retorne el resultado del método validar. Ya que está acá, ahora sí él ya puede decir validar. Entonces esta propiedad que se llama es válido llama al método validar que está acá
y nosotros podemos sobreescribir el método en las clases derivadas. Y producir un resultado diferente para la propiedad es válido. Este método validar es una forma también de polimorfismo, ya que cada clase tiene una implementación separada para validar y su propia implementación es llamada basado en el tipo del objeto. O sea, en este caso producto, array, si la clase base o el objeto que yo instancio es de producto, va a llamar a este, pero la clase base automáticamente va a saber a quién llamar. Vamos a regresar a la clase producto. Ahora vemos que el método validar ya no produce lógicamente un error, ya que marcamos el método validar en la clase base como abstracto o abstract. Y ahora la sobreescritura es válida. Entonces, para concluir, una clase derivada no puede sobreescribir un miembro de una clase base al menos que el miembro de la clase base esté declarado específicamente para poder ser sobrescrito, utilizando una de las dos palabras claves, ya sea abstract o virtual. El método que vamos a sobreescribir en la clase derivada tiene que tener la palabra clave override para indicar explícitamente que el método será sobrescrito. Ahora que ya tenemos el conjunto de propiedades que vamos a necesitar, estamos listos para escribir el código para el método grabar. Entonces vamos a regresar al repositorio del producto. O la verdad, en cualquier repositorio, porque todo tiene que ser igual a esta parte, y escribiremos el código del método grabar. Primero vamos a declarar una variable del tipo booleano que llamaremos operación realizada con éxito y le colocaremos el valor de verdadero. Esto sería para verificar si todo lo que hacemos es correcto y si no genera ningún error. Entonces vamos a irnos al método grabar. Vamos a borrar esto de acá y colocaremos var operación realizada con éxito, que va a ser igual a true, o sea que automáticamente ya va a estar ya la operación realizada correctamente. Y ahora lo que yo tengo que hacer es, en el método grabar, yo tengo que recibir un parámetro que va a ser lógicamente el producto que yo quiero grabar, que le vamos a llamar producto. Y luego vamos a verificar si el producto ha sido modificado. Para eso hacemos un if producto con minúscula punto modificado, porque tampoco no queremos que vuelvan a grabar los datos de un registro ya grabado y sin modificar. Y luego también tenemos que verificar si está en un estado válido, porque tampoco queremos grabar datos que no hayan sido correctamente ingresados. Entonces acá puedo poner y producto punto es válido. ¿Ven? Este es de la clase base. Propiedad de la clase base y la clase producto, porque hereda de la clase base, tiene esa propiedad. Y ahora lo que hay que hacer es verificar si es nuevo, y en el caso de que sea nuevo, entonces llamaremos al procedimiento que inserta un nuevo registro en nuestro almacén de datos o en nuestra base de datos. Y si no es nuevo, entonces llamaremos al procedimiento de modificar el registro. Colocaremos if producto.esNuevo. Acá vamos a poner un comentario que sería graba un registro nuevo en la base de datos. En el caso de que no sea nuevo, entonces modifica el registro en la base de datos. Y devolvemos, en vez de verdadero, vamos a devolver operación realizada con éxito. Y para cuando vamos a eliminar el registro, lo que haremos es cambiar nomás la propiedad del estado de entidad a eliminado y lo grabaremos y será modificado en la base de datos. Entonces no necesitamos un método para eliminar. Ahora tenemos que cambiar cada uno de nuestros repositorios para que tenga este código similar. Entonces vamos a irnos, vamos a cerrar todo, o inclusive podemos producto repository, grabar, cerrar, Solution Explorer, tenemos ya el producto, el del cliente, ahora me faltaría el de grabar. Lógicamente acá voy a recibir un cliente. Acá va a ser llamada la variable cliente. Voy a cambiar esto acá, acá y acá. Y ahora me va a dar un error. ¿Por qué? Porque la clase cliente no hereda todavía de la clase base. Entonces primero yo tengo que ir a la clase cliente y decirle que va a heredar de la clase base.
Pero también acá, por ejemplo, validar ya me va a decir un problemita. O sea que este método validar esconde un método de la clase base que debe ser sobrescrito. ¿Por qué? Porque falta la palabra clave override. Y ahora ya está feliz. Entonces ahora voy y funciona todo de maravilla. La ventaja de la programación orientada a objeto. Ahora que otra vía. Direcciones, dirección repository. La misma cosa vamos a heredar también de clase base. Vamos a cambiar cuando tenemos por ejemplo el método validar. Acá por eso me da error. Me dice la clase direcciones no implementa el miembro abstracto que es validar. Yo puedo darle un clic acá y le decir implementame entonces. Me va a generar un error. Me va a tirar automáticamente un error de tipo excepción de no implementada. Vamos a poner acá entonces. Si vemos por ejemplo el de cliente que hicimos recién. Vamos a copiar. Direcciones. Es válido. Yo le voy a decir que sí o sí tiene que tener un país y un departamento para que sea válido. Ya está. Ahora tendremos que cambiar en su repository de direcciones. Solution Explorer, producto repository, vamos a copiar el método grabar, direcciones, pegar, acá hacer direcciones, copio, pego y pego. Perfecto. Me faltaba, me parece, alguna más. Venta. Vamos a heredar también de clase base. Si yo no quiero que nadie pueda extender mi clase ventas, entonces yo puedo poner select. Perfecto, entonces ya de esa forma no vamos más a poder nadie extender la clase ventas. Ahora acá el validar me va a generar un error, pues yo tengo que poner override. Y queda todo perfecto. Ahora tengo que irme en el caso de que tenga el repositorio de la clase ventas. Aparte de grabar, también voy a copiar nomás el método grabar de la clase producto y voy a pegar acá. Voy a cambiar venta. Y terminamos. En este video vimos unos cuantos términos nuevos y palabras clave. Nosotros hablamos sobre las clases abstracta y clases concreta. Las clases abstractas no se pueden instanciar, o sea que no pueden utilizar la palabra clave new para crear una clase de este tipo. Este tipo de clase es utilizado para que sea base de otras clases. La clase concreta sí se puede instanciar, o sea que sí podemos colocar la palabra clave new para crear una nueva clase de este tipo. Luego hablamos sobre las clases que son selladas o sealed. Una clase que está sellada es una clase que no puede ser heredada por otra clase. Esto previene que su código se pueda extender o que se pueda personalizar alguna función. Nosotros hablamos sobre los métodos abstractos y los métodos virtuales. Utilizamos la palabra clave abstract si el método debe ser sobrescribido obligatoriamente. En este caso el método no tiene propia implementación y cada una de las clases derivadas tiene que implementarla obligatoriamente. También nosotros utilizamos la palabra clave virtual si queremos escribir un código opcional para el método que podrá ser sobrescrito. Los métodos virtuales tienen su propia implementación por default y no es obligatorio que se sobrescriba, pero sí permite que se pueda sobrescribir el método. Todos los miembros de una clase base no están permitidos para que se puedan sobrescribir, al menos que los métodos sean declarados como abstract o virtuales. Nosotros también vimos los modificadores de acceso. Anteriormente ya habíamos hablado del public y private. Public significa que el método o clase se puede acceder desde cualquier otra clase. Private significa que el método se puede acceder solamente dentro de la clase donde está el método. El modificador protected o protegido está relacionado con la herencia. Si un miembro está marcado como protected, solamente se puede acceder a él por medio de la clase base o por las clases derivadas que hereden de esta clase. Ahora ya tenemos completos nuestros pilares.
Polimorfismo es la cuarta y final característica de la programación orientada a objetos. Bien, este ha sido el video de hoy. En este video vimos cómo sobreescribir una funcionalidad en la clase base. También vimos lo que es el polimorfismo, o sea, el cuarto pilar de la programación orientada a objetos. Y por último también fuimos creando nuestra propia clase base. Ahora que ya vimos cómo aprovechar la reutilización utilizando herencia, en los próximos videos veremos cómo crear componentes reutilizables. No se olviden de dar me gusta al video, también a la fanpage del Facebook. Tampoco no se olviden de seguirnos en las otras dos redes sociales que tenemos de Instagram y TikTok, ya que eso da una fuerza para seguir con el proyecto y para tener mucho más contacto con los suscritos. Desde ya muchas gracias por ver el video y espero que tengan un excelente fin de semana.